vamos a ir a nuestro querido vecino país, que es Brasil, y una actualización de las cifras por COVID-19 que tenemos en Brasil. Ya ha superado los 1.7 millones de casos de contagio. En las últimas 24 horas, atención a la cifra, 44.571 nuevos casos. Es lo que está pasando en Brasil. Es el segundo país más golpeado en el mundo por COVID-19. Saludamos a esta hora, 7 de la mañana, 3 minutos, al doctor Antônio Drauzio Varela. Él es médico, científico y escritor brasileño. Doctor Varela, gracias por acompañarnos en Redman Noticias. Un feliz día. Buenos días, es un placer hablar con los colombianos. Para nosotros también es un placer tenerlo aquí. Bueno, yo no puedo dejarle de hacer esta primera pregunta antes de entrar de fondo con el tema de Brasil, y es lo que tiene que ver con el presidente, con Jair Bolsonaro. A pesar de estas cifras que siguen siendo preocupantes, tienen ustedes un presidente que ha tomado esta noticia, digámoslo, no sé si la palabra valga, pero es un poco a la ligera. Está contagiado por COVID-19, pero sigue haciendo declaraciones que son polémicas, sigue diciendo que puede ser solamente una gripa, hace declaraciones frente a los periodistas, se quita el tapabocas. ¿Qué pasa con el presidente Jair Bolsonaro y cómo se da ese ejemplo para que lastimosamente tengamos pues estas cifras que mostramos hoy en Brasil? En Brasil nadie puede comprender las actitudes del presidente. Todo el tiempo, desde el comienzo de la epidemia, él tuvo estas acciones que van contra los enseñamientos y las reglas de la Organización Mundial de la Salud. Brasil cambió de ministros de la salud 2 veces en el comienzo, cuando empezó la epidemia en el país. Y ahora vemos el desastre que se sucede en nuestro país por estas medidas que van contra la razón, la ciencia y todo lo que aprendemos con la diseminación del virus por otros países. Doctor Varela, la verdad es que las cifras que nos entrega Brasil son alarmantes. Estamos hablando de 1.700.000 casos, se registran en 24 horas más de 44.000 contagios, los fallecidos ya van a alcanzar las 68.000 personas. Son cifras aterradoras. ¿Para dónde va Brasil? ¿Esto cuándo va a parar? Ustedes, de sus conocimientos científicos y médicos, ¿cuáles son las proyecciones que usted cree que pueden venir con el manejo que el gobierno le ha dado a esta pandemia? Es un desastre nacional, ¿no? Brasil es un país continental con muchas diferencias sociales. Ya era posible prever que la epidemia acá en Brasil sería grave, pero no había necesidad de tener tantos muertos si tuviéramos una orientación segura, armoniosa entre el Ministerio de la Salud y los estados y los pequeños municipios brasileños. Pero no hubo. Los mensajes fueron contradictorios. De un lado se pregó el isolamiento social, y del otro un presidente de la República que hacía cuestión de aparecer en público sin máscara, hacer aglomeraciones, participar de eventos políticos, y tuvo una visión política de la epidemia. Y la epidemia brasileña quedó politizada todo el tiempo. Llegamos al absurdo de politizar un medicamento que fue una medicina, que fue la cloroquina, que el presidente defendió y hizo el laboratorio del ejército brasileño preparar millones de dosis de la cloroquina. Es un absurdo que nunca se sucedió en Brasil y creo que en otras partes del mundo. Él merece el título que le dieron en la prensa internacional del peor presidente del mundo en relación a la epidemia. Doctor Varela, las cifras en Brasil, pues ya las decíamos, son alarmantes. ¿Brasil ya llegó al pico de la pandemia o esto puede ser aún más grave? Nadie sabe.
No es posible saber en este momento. Estamos en una onda epidémica con un gran número, con más de 1.000 muertos por día en Brasil, en todo el país. El país tiene 210 millones de habitantes, pero más de 1.000 muertes por día es una cifra altísima en cualquier que sea el análisis. Entonces, y sigue manteniendo esta cifra. Yo veo personas acá que dicen, cuando viene la segunda onda de la epidemia, es la misma onda que estamos viviendo. La epidemia empezó en las grandes ciudades, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife en el nordeste, Manaus en el norte del país, pero ahora camina para el interior. Y el interior es mucho más desprovido de condiciones para enfrentar la epidemia. Pocos leitos, pocas vagas en las unidades de terapia intensiva, no hay respiradores mecánicos para comprar en el mercado internacional. Entonces, las muertes han sido mantenidas con esta diseminación para localidades con menos habitantes y menos acceso a la tecnología necesaria para enfrentar los casos más graves. Doctor Varela, ya que usted nos está hablando de cuál sería la situación como de los diferentes lugares del país, pues justamente una de las noticias más recientes que tenemos sobre esas decisiones que toma Jair Bolsonaro en medio de la pandemia tiene que ver con que vetó el presidente partes de una ley que buscaba obligar al gobierno a facilitar el acceso a muchísimos recursos y muchas cosas en medio de esta pandemia a las comunidades indígenas, considerándolas pues comunidades en extrema vulnerabilidad. Él vetó partes de esta ley porque dijo que esto pues iba a ocasionar gastos excesivos. ¿Qué está pasando con estas comunidades indígenas? ¿Están recibiendo atención en medio del coronavirus? ¿Tenemos cifras de contagio en estas comunidades? ¿Qué está pasando con ellos? Los indígenas en Brasil hacen parte de las comunidades más vulnerables. Y no tanto por razones genéticas. Si una epidemia de gripe se disemina entre los indígenas, se comprende porque ellos no tienen un sistema inmunológico preparado para enfrentarla. Pero en esta epidemia nosotros también no, los blancos también no, ninguno, los asiáticos también no. Es un virus que surge por la primera vez en el mundo. Entonces, el problema de los indígenas es que son pobres, es que no tienen acceso al sistema de salud, no tienen acceso a la economía brasileña. Yo pienso que ellos siguen en una situación muy grave por la pobreza. Yo conozco un poco la región amazónica de Brasil. Esas comunidades ellos viven en pequeñas comunidades riberinas a la vera de los ríos y a distancias enormes de los centros mayores donde pueden recibir asistencia médica. Es una lástima que estén quedados aprisionados en esta situación. Y el gobierno federal todo hace para perjudicarlos, nunca para ayudarlos. Es una situación horrible. Mira, Brasil tiene entre 13 y 14 millones de personas viviendo en las favelas brasileñas, Y son personas vulnerables, porque yo hago un trabajo educativo por la televisión y frecuentemente me desloco hasta estas localidades, hasta estas comunidades. Y viven, a veces son en un único cómodo de la casa, viven 5 o 6 personas. ¿Cómo van a hacer el isolamiento? Es muy difícil. Entonces, estas son las poblaciones más atingidas por la epidemia. La epidemia brasileña empezó con personas de la clase media alta que viajaban para Europa y Estados Unidos. Y ahora se dislocó
gradativamente a las poblaciones que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Ahora, doctor Varela, usted como médico, como científico, ¿qué tan cerca, opina usted, estamos de una vacuna y qué tanto tendría acceso Brasil a la posibilidad de esa vacuna? Yo tengo acompañado la cuestión de las vacunas. Brasil va a empezar ahora 2 estudios grandes, un de ellos con la vacuna de AstraZeneca que fue producida por la Universidad de Oxford, la otra es una vacuna china. Son 2 estudios muy importantes. Brasil tiene una estructura de producción de vacunas bien desarrollada. La vacuna de la gripe, nosotros somos los mayores productores mundiales de esta vacuna. Entonces, estamos haciendo esos 2 estudios. Primero, una vacuna tiene que ser testada, porque uno acepta tomar una medicina que tenga efectos colaterales si está enfermo. Pero no acepta tomar una vacuna cuando está saludable y para prevenir una enfermedad cuando está bien de salud. Si esa vacuna es llena de efectos colaterales. Entonces, tiene que ser testadas. Y es por más rápidos, por más prontos que sean los testes, el cumplimiento de esta fase, esto lleva algún tiempo. Calcula-se que tendremos una vacuna ainda este año, lá por octubre, noviembre. Pero esto es la demostración de que la vacuna es activa. Después hay toda la fase de preparación industrial en cantidades de millones de dosis para inmunizar toda la población. Entonces, ¿y esto va a acontecer cuándo? Va a acontecer en 2021, probablemente en el primer semestre, en la mejor de las condiciones, todo del cierto. Y yo te pregunto, ¿será tan necesaria la vacuna en 2021 como es ahora? Nosotros necesitamos de una vacuna ahora. Infelizmente, tal vez cuando la vacuna esté disponible, lo peor de la epidemia terá pasado. Ahora, en este momento, tenemos que hacer o qué? Tenemos que ter isolamento social, tenemos que usar máscaras obligatoriamente e evitar la proximidad de otras personas, porque son las únicas formas conocidas de evitar la transmisión. Pues es el doctor Antônio Drauzio Varela, médico, científico, escritor desde Brasil, hablando de la situación por COVID-19 y también, por supuesto, de estas polémicas declaraciones del señor presidente Jair Bolsonaro. Doctor Varela, un feliz día para usted. Gracias. Gracias. Fue un placer.